Ya, estoy grabando. Eh, bueno, jóvenes, bienvenidos a la clase, esta es la clase número 3, ¿ya? De la asignatura de estática. Eh, Antes de comenzar con un ejercicio, porque vamos a comenzar con ejercicio, me gustaría saber quién me puede refrescar la memoria en lo que estamos haciendo. Quiero saber dónde estoy, qué estoy haciendo, para dónde voy, ¿m? Las preguntas que definen la vida. Quiero saber eso. Hablamos de la descomposición de fuerzas, profesor. ¿Ya? ¿Para qué, Julieta? ¿Alguien que nos ayude? Hacer Hábleme diagramas de cuerpo libre. ¿Ya? Hábleme más rápido porque pienso que me caigo del internet. ¿Ah? Y después hicimos los cálculos de la fuerza resultante y al final hicimos este ejercicio que ya era un poco más complejo de una torre donde íbamos calculando con distintos ejes la fuerza resultante. Ya. Entonces, estamos, digamos, vimos un método para descomponer fuerza, ¿cierto? Como decía Julieta. Y con ese método, que lo podíamos aplicar tanto a problemas de 2 dimensiones y 3 dimensiones, ok, si queremos saber cómo reacciona el elemento rígido frente a solicitaciones, sí. Sí y no, la verdad, Oscar, todavía no entramos a la definición del elemento rígido porque estamos en la partícula todavía, ¿ya? Pero, claro, y como dijo Edu, estábamos calculando algunas cositas interesantes. Ah, para allá vamos, sí, es cierto, para allá vamos. Como algunas tensiones que se iban en unos cables, problemas tridimensionales, y la pregunta del millón, ¿cuál es el concepto? Luego de saber descomponer, luego de tener una resultante, luego de definir la partícula, ¿cuál es el concepto que nos permite determinar a ciencia cierta estas fuerzas en el problema, ya sea en el problema real, en el problema de diagrama cuerpo libre? ¿Cuál es el concepto? ¿Qué puede ser? A ver. ¿El cuerpo está en equilibrio? Exactamente. Ese es el concepto que nos permite tranquilamente definir una situación mecánica de equilibrio de fuerza. Nosotros decimos, ya, la fórmula, quizá a lo mejor algunos la retienen como una fórmula, otros lo retienen como un concepto, ¿ya? De las dos formas, nosotros tenemos que a esta partícula dejarla quieta, está estática, ¿ya? Y para que la condición de estaticidad se cumpla, o se mueve a una velocidad constante, que dijimos varias veces, no se metan a velocidades constantes porque no son problemas que nos atienden a nosotros como constructores civiles, o como ingenieros, o como gente que está en el mundo tridimensional, real, aquí, con obras, con vigas, con columnas, no, las casas no se mueven, ya. Así como gente como nosotros, dijimos, no me importa mucho el tema de la velocidad, me importa la definición de equilibrio cuando el cuerpo no se mueve. Y para eso, yo digo, la sumatoria de fuerzas vectoriales vale cero. La sumatoria de fuerzas vectoriales vale cero. Ese es el gran concepto que nos permite calcular tensiones,
fuerza en los cables, el peso de algo, el peso de una placa, las reacciones de una columna, de una torre de alta tensión, qué sé yo, es porque entendemos en nuestra cabecita de que ese punto en donde convergen las fuerzas está en equilibrio y la sumatoria de fuerzas vectoriales vale cero. ¿Ya? Súper. Entonces, entiendo yo de que estamos todos al día. ¿Alguien tiene alguna duda conceptual o espacial? O todavía no sabe por quién votar? ¿Qué sé yo? Cualquier duda. Bienvenido. ¿No? Vamos. Entonces aquí, por ejemplo, yo les muestro, voy a cambiar esta cosita. Ahí. Hay gente entrando. Están a admitir. Ya. Ya. Entonces, este es un ejemplo, chiquillos, de un problema que relaciona el equilibrio de una partícula, aunque parece un sólido rígido, pero el equilibrio se efectúa en un punto del espacio. ¿Ya? Y ese punto, que es conocido, está referenciado en el punto A. Ahí hay un equilibrio, ¿ya? de fuerza. Por lo tanto, es una partícula. Y con las herramientas que tenemos, descomposición de fuerza, vamos a poder resolver estos problemas. ¿Ya? Entonces, lo que quiero hacer aquí es resolver este problema utilizando el método escalar primero y luego resolverlo por el método vectorial, ¿ya? Para que ustedes puedan ver esa diferencia. ¿Ya? Este ejercicio yo creo que lo vamos a resolver en el transcurso de esta hora. ¿Ya? Y espero que, digamos, con esto yo creo que es suficiente para entender la mecánica del problema. ¿Ya? Los otros problemas que yo les di en un archivo PDF por ahí, en el U virtual, a pesar de que no son el mismo problema, la mecánica, jóvenes, es la misma. Así que, si entiende bien un problema, entenderá bien otros problemas. ¿Ya? Así que vamos. Esta cosa la tengo que enchufar acá. Ya. Listo. Dice el problema. Una placa rectangular está sostenida por 3 cables, como se muestra en la figura. Cable AB, cable AC y cable AD. Si se sabe que la tensión en un cable, que es el cable AC, vale 60 newton, cable AC vale 60 newton, me piden determinar el peso de la placa. Entonces, lo primero que hay que hacer es definir mi diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Entonces, mi diagrama de cuerpo libre, como es un problema de equilibrio de partículas, voy a definir aquí mi partícula, ¿cierto? Esta es la partícula A. Ahí está. Y en esta partícula, yo voy a proyectar, ¿cierto? O mostrar fuerzas aplicadas y ejes coordenados definidos, ¿cierto? Entonces, aquí yo voy a mostrar con azul la fuerza que yo le digo, por ejemplo, tensión del cable AB. Usted le puede decir fuerza AB, tensión AB, da lo mismo en la nomenclatura, pero es un vector, ahí está, es la tensión que se produce en el cable AB, que es una incógnita. Voy a mostrar aquí también la tensión en el cable AC, que para nosotros eso es un dato, ¿cierto? El módulo de la tensión en el cable AC, o sea, la magnitud de la tensión vale 60 newton, pero aquí estoy definiendo el vector, y para allá va una tensión que se llama
tensión AD, que también es una incógnita. Bien, ahí está, punto A, punto, listo. Además, por aquí voy a mostrar que pasa un eje vertical, ¿ya? Para tener la referencia espacial del problema. Por acá pasa, ¿cierto?, otro eje, que es el eje coordenado X, y por allá se va el eje coordenado Z. Ahí está. Ahí está la partícula. Listo. Pero el problema no está completamente definido, así como lo estoy mostrando. Me falta algo. ¿Qué falta? El peso de la partícula. El peso de la placa. No de la partícula, el peso de la placa. ¿Ya? Entonces, el peso de la placa, chiquillos, ¿dónde está el peso de la placa? En A. En el centro de masa. En el centro de masa, efectivamente, el peso de la placa está en el centro de masa de este volumen, ¿ya? Ahora, a pesar de que eso es cierto, y digamos que el centro de masa es 450, estos 450 está justo al medio, es la placa es simétrica, ¿cierto? Está justo aquí el centro. Ahí está el peso de la placa. ¿Cómo represento en mi diagrama de cuerpo libre la información que me entrega el problema en su física, ¿cierto?, de forma vectorial? Me habla. Si sé dónde se encuentra el centro. ¿Ya? Edson, ¿ya? Puedo determinar las dimensiones. ¿Ya? Si sé dónde se encuentra el centro, puedo determinar las dimensiones. A ver, explique más. Profe, ¿podría ser donde terminan las tensiones de los tres puntos? ¿Cómo? ¿En qué parte? En el punto B, C y D. ¿Qué es eso? ¿Cómo es? ¿Cómo es eso? O sea, no sé si estoy en lo correcto, pero que en el punto B, C y D, ahí es el peso, o sea, si el peso está en el centro de masa, podría, no tiene, no, disculpe. Recuerden, chiquillos, de que el peso es un vector, ¿eh? El peso es un vector. A ver qué dice, masa por gravedad. No, es cierto. Es cierto que el peso es la masa por la gravedad, pero no tan allá, Edu, porque no tan allá. Solamente necesito información para mi diagrama de cuerpo libre. Información vectorial que define el problema físico que nos presenta esta imagen. El problema es equilibrio en una partícula. Entonces, yo sé que hay un peso. De hecho, me lo preguntan. ¿Cuál es el peso de la placa? ¿Cómo? Digamos, de forma teórica, ¿cierto? Le digo a esta partícula A
que hay un peso. Entonces, esa forma de presentarlo es básicamente saber que en el punto A hay una reacción que no conozco, pero que es igual al peso. Ese peso que ejerce la placa reacciona en el punto A. Por lo tanto, si yo pongo esto, chiquillo, así, tun, 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 mi problema queda estáticamente determinado. No conozco P, no conozco TAB y no conozco TAD, pero queda estáticamente determinado de forma vectorial. Ese es el diagrama de cuerpo libre. ¿Y por qué lo puse tan ligeramente hacia arriba o en el eje vertical Y? Y es porque la placa, afortunadamente, simétrica en Y, ¿ya? El peso, como dijeron por ahí, aparece en el centro de masa, justo en el centroide de la sección transversal, ¿cierto? En el centro de masa, pum, para abajo, entonces reacciona para arriba. Y ese peso P será igual al módulo de P por un vector unitario, que ustedes ya lo conocen. Se llama J-tong, por ejemplo. ¿Ven? Entonces, el peso de la placa, yo lo puedo describir o descifrar, o como lo quieran llamar, al problema físico, lo puedo representar en mi diagrama de cuerpo libre de forma vectorial. ¿Ya? Si la placa no hubiese sido simétrica, problemas, ¿ya? Problemillas. ¿Ya? Hubiésemos tenido que hacer algún tipo de truco para poder determinar cuál es la componente del peso en X, Y o Z, digamos, ¿cierto? Pero aquí el problema es simétrico, justo pasa por el centroide, o por el centro de masa en este caso, que es un volumen, y listo. Y ahí está definido el diagrama de cuerpo libre. Entonces, con ese diagrama de cuerpo libre, nosotros ahora podemos determinar el equilibrio. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se determina el equilibrio? Por el método, en el método escalar, Karen. Diga. El peso, en este caso, en el diagrama de cuerpo libre, se representa hacia arriba porque es igual a lo que nosotros llamamos el semestre pasado en física a la fuerza normal. Como que ejerce el mismo peso, ¿no? Nada que ver. No, cuando se refiere a normalidad, Karen, es la normalidad a un plano. ¿Ya? ¿Ya? No es para arriba porque sea normal, sino que va para arriba porque el peso es... voy a usar la palabra, mira. Es normal al plano XZ, ¿ya? Pero porque el problema físico es así. Pero, por ejemplo, si yo tengo un plano inclinado, este peso no es normal. Una componente es normal al plano. Esta componente, esta, es normal a este plano. ¿Ya? Para los que están en álgebra, acuérdense que la normalidad la da un producto cruz. ¿Se acuerdan de eso? Esto que está ahí es un vector normal al plano que forma A y B. ¿Ya? Pero es una condición local de cómo se forma el plano. En este caso, porque va en Y, no necesariamente es normal, ¿ya? Pero es normal al plano XZ. No sé si me expliqué, quizá lo enredé. Profe, sí, yo lo entendí por la normal, pero no entiendo por qué el peso va hacia arriba. Porque, o sea, antes la normal era con la reacción del piso o del plano con la partícula, pero en este caso, ¿por qué el peso va hacia arriba si es que tiene que ver con la gravedad? Ya.
esa está buena porque, mira, el peso efectivamente está en el cuerpo, ¿ya? En el cuerpo que está acá, en el sólido, digamos, ¿ya? Esa fuerza P se transmite, Edu, a través de los cables, ¿ya? Porque son los cables los que mantienen equilibran ese peso, ¿ya? En el cable se tensiona, ¿ya? Así que en el punto A, que es el punto de convergencia de los vectores, el equilibrio de la fuerza para que ese punto no se mueva genera una P vertical hacia arriba, que se llama reacción, ¿ya? Entonces, si tú haces el equilibrio del peso que va abajo, efectivamente va para abajo, en el cuerpo, lo mantienen en equilibrio estos cables, los cables se traccionan, ¿ya? Hacen que el punto o quiera bajar, el punto A quiera bajar, los cables lo tiran para abajo. La única forma de que el punto A reaccione y se equilibre es con una fuerza P hacia arriba, ¿ya? Profe, ¿tendría que ver con la ley de Newton de acción y reacción? Sí, sí, efectivamente. Pero también, antes de entrar así como de si esto es por ley, también vean un poco la física, ¿no? O sea, el peso tira para abajo el punto A. Para que el punto A no se mueva de ahí, la única forma que tiene el punto A de quedarse ahí es con una reacción vertical. ¿Ya? Ahora, ahora, si es que uno no quiere pensar mucho en la física y uno pone la fuerza P hacia abajo, que lo pueden hacer, ¿eh? Eso no está incorrecto. Físicamente puede estar incorrecto, pero vectorialmente quizás no está incorrecto y yo quiero poner la fuerza P para abajo en mi diagrama de cuerpo libre. Esto también tiene una lógica matemática. Ahora, el problema de esa solución es que P le va a dar menos algo. ¿Sí? Que en ese caso se caería la partícula, pues, si todas las fuerzas están yendo hacia abajo, por eso también, ¿no? Como en términos No, lógicos. no es que se caiga, sino que el valor matemático me dice usted va a ser un valor negativo, menos algo. Por lo tanto, ese menos que está ahí, este que está ahí, lo puse ahí, menos algo, significa de forma inmediata, usted es un mensaje, usted asumió mal. Ese menos que está ahí me dice, usted asumió mal, asumió al revés. ¿Ya? El problema le sale igual, ¿eh? Por si acaso. Si usted pone P para abajo, a usted le va a dar el valor correcto, pero le va a dar el valor correcto negativo. Por lo tanto, la interpretación física de eso es que yo en mi diagrama de cuerpo libre asumí al revés. ¿Sí? Veamos el problema mejor, para no entramparnos en cosas, digamos, esto, yo sé que, bueno, es importante, pero no es tan relevante. Simplemente la idea es tener cierta consistencia física, ¿cierto? En la definición y por cosas de la vida, usted la verdad es que no sabe cómo poner la P y usted la pone para abajo, matemáticamente el mensaje se lo da un signo. Si el signo a usted le da positivo, bien, asumió bien, era para abajo. Pero si usted le da un signo negativo, entonces el mensaje es usted asumió mal, ¿ya? Pero le apuntó al valor. El valor está correcto. Ahora, si usted hace esto, para allá, con una P para allá, no. Ahí no le va a dar, ¿ya? Porque físicamente eso no tiene sentido. Ya, Profe, disculpe que lo vuelva a interrumpir, pero tranquilo. entonces no sería, o sea, los cables serían rígidos porque si la partícula está sostenida y está sostenida por tres cables y está suspendida como en el aire, tiene que ser rígido. En ese caso no sería una barra al medio lo que la está sosteniendo. Ah, O sea, como que no están ejerciendo tracción los cables, sino compresión.
en el problema con la P para abajo. No, porque si la partícula, esta placa está sostenida arriba por 3 cables, los cables no están tensionándolos, porque si la tensionan va a bajar la partícula. O sea, la placa. Los cables están en compresión porque están sosteniéndola. Cable rígido suponiéndolo, porque es que no entiendo una lógica si fueran tres cables que sostengan algo en el cielo, si hay peso. No, ya te entendí. No, esto que está aquí, mira, yo te voy a aclarar, ya caché para dónde iba. Esto que está aquí, Edu, es un apoyo. Esa placa está en el aire. La placa cuelga de un apoyo. Y ya, profe, lo estás entendiendo Sí, completamente tú diferente. estás Ya, bacán. pensando en que esto está apoyado en 3 barritas así. Esto. ¿Cierto? Sí, No, profe. este es un apoyo. Ponle que esto es como un columpio o una lámpara o algo así, algo que yo estoy tomando. Y el peso de la placa genera un peso hacia abajo, ¿cierto? Tracciona los cables y este apoyo A genera una reacción hacia arriba. Esa es. Como una placa izada. Una placa izada, claro. Estoy izando una placa. Sí. Y Gracias. efectivamente, sí, no, los cables, los cables están en tracción, ¿cierto? Están tensionados por el peso de la placa. ¿Ya? Y esa es la pregunta, ¿cuál es la tensión del cable? Ya, método escalar, vamos, método escalar. ¿Qué necesito para mi método escalar? Necesito generar una tablita, ¿ya? Es una tablita que la voy a generar al tiro, pero antes de entrar a la tablita, necesito las coordenadas de los puntos, ¿ya? Las coordenadas de los puntos. Entonces, esta definición de coordenadas la voy a hacer de A, B, C y D, ¿cierto? Son los puntos de interés que yo necesito definir bien sus coordenadas y con estas coordenadas entrar a llenar mi tablita que la voy a hacer de inmediato. ¿Ya? Entonces la coordenada de A, X 0 y 480, ¿cierto? 0,480 Z 0. La coordenada de B está en menos 320. En Y está en 0. Y en Z está en 360. La coordenada de C, ¿dónde estás? Acá, X. 450. 0. En Z, 360. Y la coordenada de D está allá atrás. 250. En Y, 0. Y en Z, turur, turur. Menos 360. Negativo 360. Bien, ahí está. Listo. Recuerden, chiquillos, esta definición de las coordenadas no se pueden equivocar. No se pueden equivocar. Si se equivocan aquí, tienen todo malo para adelante, pero bueno, yo ya les expliqué cuál es mi criterio de cómo corrijo, ¿ya? Así que, pero para sacarse el 7, no pueden fallar aquí, ¿ya? Tengan a todos. Listo. La tabla del método escalar. Dice, voy a definir mi cable, ¿cierto? Mi cable porque son cables, le puedo decir barras si fueran barras o cualquier cosa, ¿ya? Cable. Después tengo que definir la distancia de X, ¿ya? Después voy a definir una distancia que se llama DI, una distancia de Z. Después voy a definir un D. Después voy a definir ¿qué les estoy diciendo? Tensión, ¿cierto? Tensión en X. Después voy a definir una tensión en Y. Puedo decirle fuerza también, pero ya que estamos con las T, voy a decir puras T. ¿Ya? Una tensión en Z. Y aquí al final siempre yo le pongo la tensión del cable
para no olvidar a quién me refiero, ¿ya? Y les voy a decir al tiro cuál es. Entonces, tiene una línea. Listo. Voy a achicar un poquito esto. Pum, pum. Listo, ahí. Listo. Entonces, el cable, donde dice cable, yo le pongo el nombre. Lo voy a poner con otro, aquí, con naranjito. El cable AB, el cable AC y el cable AD. Son los tres cables que yo voy a definir a través del método escalar. DX, DX, DY y DZ, ¿quiénes eran? ¿Se acuerdan? ¿Qué era la DX como definición? ¿Cuál es la definición de los D? ¿Se acuerdan? Hello. ¿No es la distancia, profesor, ¿Qué distancia? que hay entre el punto de origen al punto de llegada? Como por ejemplo entre la distancia que hay del tramo AB. La distancia que hay entre el tramo AB. Casi lo dijo. Sí, casi lo dijo. La verdad es que es una distancia más particular, porque como son distancias X, Y y Z, nosotros dijimos que las distancias en X son los X final, ¿cierto? Final menos X inicial. Por ahí alguien escribe X2, X1, correcto. X2 menos X1. ¿Ya? Entonces, el de Y lo vimos. Y final, o I2 menos I1, también lo dijimos así. Y inicial. Z, final, coordenada Z, menos coordenada Z inicial. Ya, listo, ahí está. ¿Quién era D? ¿Quién es D? La distancia total. Ya, ¿y cómo se calcula? La raíz, sí. La raíz. Alguien lo dijo por ahí. La raíz cuadrada de dx cuadrado más dy cuadrado más dz cuadrado. ¿Quién es dx? O la fuerza asociada al cable AB en X. O en otras palabras, la descomposición de la fuerza o tensión del cable AB en X. ¿Cómo se calculaba? ¿Se acuerdan? Era, dx ¿ya? partido en d. No, no. Sí, perdón, dx en D, Y dx partido en d. ¿ya? Por Tensión. T. Por eso yo la pongo aquí, para no olvidarla.
¿Quién era TI? DI sobre D por T. ¿Y quién es TZ? DI sobre D, perdón, TZ sobre D por T. Listo. Entonces, ya que aparece una T, que yo la tengo aquí guardadita para definirla, la voy a definir ahora, mira. ¿Cómo se llama la tensión del cable AB? Se llama TAB. ¿Cómo se llama la tensión del cable AC? Se llama TAC. Es fácil esta columna. TAD. ¿Ya? ¿Por qué la pongo? Es para no olvidar que relaciono, ¿cierto?, la fuerza del cable AB en sus tres componentes rectangulares a través de las coordenadas finales e iniciales de dos puntos que pertenecen a la línea de acción de la fuerza. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, ahora lo único que hay que hacer es llenar esta tablita. dx del cable AB. AB, final menos inicial. Final menos inicial. B menos A. B menos A. B menos A. ¿Cuánto queda? B menos A. Menos 320. ¿Ya? ¿Siga? $4.50 hace No, para el lado. B menos A. B menos A. Menos 480. Menos 480, ¿ya? Ya. Y 360. Listo. AC. menos 320. No, 4.50. 450. ¿Ya? Menos 4.80. Listo. Entonces, ya. Bien, gracias. ¿Ah? Vamos. Y el cable AD. D menos A. 2.50. ¿Ya? Negativo 480. Bien. Más 13. Menos 360. 360. Listo. Negativo. Bien. Negativo. Sí. Listo. Y ahora, calculadora, digo, voy a hacer el primero. La raíz de 320 al cuadrado. 320 al cuadrado. Pum. Ah, me equivoqué. 320 al cuadrado, dije. Tin. Listo. 360, 480 al cuadrado. Pum. 360 al cuadrado. Pum. Más raíz. 680. ¿Sí? ¿Todos coinciden? La segunda, 450 al cuadrado. Pum. 480 al cuadrado. Pum. 360 al cuadrado. Pum. Sumo. Raíz. 750. ¿Coinciden? Díganme el tiro si me estoy equivocando. 250 al cuadrado. Pum. 480 al cuadrado. Pum. 360 al cuadrado. Pum. Más. Raíz. Pum. 650. ¿Sí? Sí, profe. Excelente. Ahora, ¿cuánto vale Tx? Vale dx sobre d por TAB. Vale. Menos 320 sobre 680 por TAB. Eso vale Tx. ¿Quién es ese número? Menos 320 sobre 680. Lo voy a escribir aquí. Menos 320 sobre 680. TAB. Le saqué un 0 por si acaso. ¿Quién es ese número? ¿Qué representa menos 32 sobre 68 AB? TAB. La fuerza. ¿Qué fuerza? La descomponente de
De la fuerza en el eje Y, en el eje X. Correcto, es la descomposición de la tensión del cable AB en el eje X. Es la descomposición. Pregunta al voleo, por ejemplo, al voleo, ¿cuánto vale el ángulo director en X de la fuerza TAB? ¿Dónde está el ángulo director? El ángulo director, por si acaso, para que lo veamos en la figura, miren, lo voy a agrandar aquí. El ángulo director, ¿qué fue eso? El ángulo director con respecto al eje X de la fuerza en el cable AB está aquí, miren, el cable X, para allá atrás. Allá. Es un ángulo raro para allá. Para allá. ZX. Es el ángulo que forma el vector con el eje coordenado X. La verdad es que está mal dibujado, pero quizás puede ser así mejor. Ahí está. ¿Cómo lo calculo? ¿Sí sé eso? ¿Dónde está escondido ese Z sub X? Profesor, una consulta. ¿De dónde sacó el menos 32 partido 68? Lo saqué de dividir dx sobre d, ¿cierto? Ahí está, dx sobre d por la fuerza T. Dx es menos Ya. 320 sobre 680. Bueno, me eché el 100, pues el 0, echaba un 0. Ya, le puedo poner un 0 ahí si quiero, pero lo mismo. Por TA. ¿Sí? Ya, está escondido aquí, pues. Recuerden que la componente en X de una fuerza es coseno θ sub X por T. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de eso? Así que ahí está el coseno de θ sub X. Basta con despejar y puedo determinar los ángulos directores. Eso es lo que nosotros hicimos en la clase anterior, definir algunas cosas, cosenos directores, ángulos directores, tridimensionalmente lo hicimos, ¿ya? Pero llegamos al final de esa clase, y la estamos aplicando en esta tabla, en una definición de, mientras yo conozca dos puntos que pertenecen a la línea de acción de la fuerza, yo puedo determinar fácilmente las componentes de la fuerza en los ejes coordenados rectangulares. Si me da cualquier cosa el T sub X, esa componente la puedo relacionar de forma inmediata a cualquier ahora relación que yo haya conocido de antes, como por ejemplo la relación de los cosenos directores. ¿Ya? Así que, bueno, en estos problemas no se pregunta mucho, pero ojo, lo que están viendo ahí como 32 sobre 68 es información de la descomposición de la fuerza en un eje. Por lo tanto, pueden conocer los ángulos directores, pueden conocer la magnitud, pueden conocer hartas cosas. No, no tantas cosas, pero pueden conocer más cosas, ¿ya? Que el mero número. ¿Ya? Vamos. Profe, entonces ahí despejaría teta para poder sacar el ángulo. Sí, sí. Si lo quieres saber, sí. Pues. No, pero no es nuestro problema todavía. No, lo voy a borrar, de hecho. No es nuestro problema. Era solamente una pregunta más capciosa. ¿Ya? Era más capciosa. Solamente para que le demos la interpretación a ese número. ¿Ya? Voy. ¿Cuánto vale TI
del cable AB, o sea, la descomposición de la fuerza TAB en el eje Y. ¿Cuánto vale? Vale DI sobre D, o sea, en este caso es menos 48 sobre 68, ¿ya? TAB. Y finalmente, la descomposición de la fuerza TAB en Z es 36 sobre 68 TAB. Profe, ¿Listo? disculpe. Oh, Entonces, ¿bastaría con dejarlo así simplemente? No, como dijo el Edu, despejar teta. O sea, en la tabla. O si dejarlo expresado como, por ejemplo, menos 32 sobre 68 TAB. eh, es que la pregunta de los tetas era una pregunta solamente adicional. No, no tiene nada que ver con el problema. Acuérdate, el problema se trata de equilibrio. Yo necesito hacer equilibrio en algún segundo. Esta Ujú. tabla que está aquí solamente me permite determinar las componentes de las fuerzas, ¿sí? En X, Y y Z. Esta que está aquí, lo voy a rayar, mira. Esto que está aquí es la información que nosotros requerimos para resolver el problema. Ya ¿Ya? entiendo. Ahora sí entiendo. Ahora, voy a decir por qué. ¿Por qué estoy buscando eso? Es porque yo, cuando hago equilibrio, acuérdense, es un problema de equilibrio, necesito hacer sumatoria de fuerzas igual 0, ¿cierto? Ese es mi equilibrio. Pero esto se traduce en 3 dimensiones a sumatoria de fuerzas en X igual 0, sumatoria de fuerzas en Y vale 0 y sumatoria de fuerzas en Z vale 0. ¿Y qué es esto? Es la sumatoria de la descomposición de todas las fuerzas, en los ejes. Entonces necesito, para poder hacer esto, descomponer todas las fuerzas. Y eso es lo que estamos haciendo ahí. Sí, ahora sí ¿Sí? entiendo, profe. Gracias. Vale. Listo. Voy a borrar un poquito aquí. Pum, adiós. Listo. Entonces, voy a seguir un poquito más rápido para la descomposición de las fuerzas TAC y TAD, ¿ya? En cada uno de los ejes. Voy. Esto es 45 sobre 75 TAC. Esto es menos 48 sobre 75 TAC. Y esto es 36 sobre 75 TAC. Y esto que está acá es 25 sobre 65 TAD. Esto es menos 48 sobre 65 TAD. Y esto es menos 36 sobre 65 TAD. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos con la tablita? Descomponer las fuerzas en los ejes coordenados. ¿Ya? Listo. Ahora aplico el concepto de equilibrio. Voy a borrar estas cosas estas como garabatos que escribo, porque después esto yo se lo subo al virtual. Ya. Listo. Equilibrio. Equilibrio. Listo. El equilibrio me dice que la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser 0. Eso me dice el equilibrio de fuerzas en X. ¿Dónde está el equilibrio de sumatoria de fuerzas en X?
¿Dónde está? En las TX, ¿no? En las TX. Sí. Listo. Perfecto. En las TX. Ahí está la información. No tengo que inventar nada. Menos 32. Bueno, ahora viene un proceso un poquito más mecánico ya. TAB más 45 sobre 75. TAC más 25 sobre 65. TAD igual 0. 1, 2, 3 incógnitas. Sumatoria de fuerzas en I igual 0. Condición de equilibrio. Voy en I. Menos 48 sobre 68. TAB menos 48 sobre 75. TAC menos 48 sobre 65. TAD, pipim, pipim, igual 0. ¿Por qué le dije pipim, pipim? ¿Por qué dije pipim, pipim? Por los 60 newton. No. Por el peso. ¿Ya? ¿Qué tiene el peso? PJ Tongo. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Y que una fuerza en el eje I. Es una ¿Qué de eje? atrás en el I. En el I. Existe una fuerza incógnita en el diagrama de cuerpo libre que está aplicada en el eje vertical y, por lo tanto, en la sumatoria fuerza igual 0, el peso entra en I. Así que cuando yo digo menos 48 TAD, menos 48 TAC, menos 48 TAD, más P, eso vale 0. ¿Por qué la puse ahí? Porque P está aplicada en el eje vertical y. ¿Ya? Profe, pero por ejemplo en el diagrama usted tiene dos P, uno hacia arriba y otro hacia abajo, que uno es el peso de la placa y el otro es la reacción del apoyo. ¿Qué P está colocando ahí, el del apoyo? Ya, ahí sí. Ah, ya ahí sí. Ya, pero que, a ver, digamos, ¿por qué lo borré? Sí. Para que primero no se confundan. Y segundo, porque nosotros estamos haciendo equilibrio en base al diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? ¿Por qué había una P en la placa? Porque sabíamos que la placa tenía un peso. Ese es el problema físico. ¿Ya? Y ese peso lo representamos en el diagrama de cuerpo libre como la reacción que se muestra en color rojo. P vector igual peso J tongo. ¿Ya? Tu problema de equilibrio está en el diagrama de cuerpo libre. Ese es el problema que tú vas a plantear de forma matemática. Ahora, ¿por qué hay una P en el diagrama de cuerpo libre? Es porque tú sabes que en la física del problema hay un peso, ¿ya? Que de ahí va para abajo. ¿Ya? Así que si la pregunta es, ¿cuál P estoy colocando? Es el P del diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Ahí lo puse de nuevo. Y como el P del cuerpo libre va para arriba por forma positiva, por eso es más P. ¿Ya? Este signo más es porque va en la dirección positiva de ahí. ¿Ya? Y finalmente la sumatoria, voy a agrandar un poquito acá. ¿Sí? Sumatoria de fuerzas en Z tiene que ser 0. Digo, en Z, ¿dónde están? Allá. 36 sobre 68 TAB más 36 sobre 75 TAC menos 36 sobre 65 TAD
igual 0. Listo. Ahí están mis 3 ecuaciones de equilibrio. Ahí están, miren, ahí están. Entonces ahora voy a contar, miren, ¿cuántas incógnitas tengo? Incógnitas. Una, así, en ecuaciones, tengo una TAB, ¿cierto? TAB, incógnita, TAC, incógnita, ahí la veo, TAD, ¿cierto? Pum, pum, y P. 4 incógnitas hasta el momento. Y tengo 3 ecuaciones, 3 ecuaciones. Profe, pero en el ejercicio dio que la tensión del cable AC era de 60 newtons. TAC es igual 60 y 2 newton o newton. La tensión del cable AC es de 60 newton. 60 newton. 60 newton. Listo. Entonces, esa cuarta ecuación, que en estricto rigor puede ser un dato que ustedes pueden haber ingresado un poquito antes, ¿ya? Pero yo quería mostrarlo así como tal. La cuarta ecuación, esta es la ecuación 1, esta es mi ecuación 2, esta es mi ecuación 3, esta será mi ecuación 4. 1, 2, 3, 4 ecuaciones, 1, 2, 3, 4 incógnitas. Y de aquí para adelante es resolver un sistema que en estricto rigor es de 4×4, ¿ya? Es de 4×4. Ese es un sistema de 4×4. Pero si ustedes lo ven aquí, este TAC ya es conocido, por lo tanto es un sistema de 3×3. ¿Ya? Es un sistema de 3×3. La pregunta es, ahora, ¿cómo lo resuelvo? ¿Ya? Entonces, generalmente en las pruebas, hasta aquí tienen harto puntaje, ¿ya? Por si acaso, para que tengan cierta tranquilidad para estos problemas. Hasta aquí hay harto puntaje, de aquí para adelante hay no tanto puntaje, será un cuarto de la pregunta o quizá un poquito menos, ¿ya? Pero hasta acá tienen harto puntaje, porque lo que me interesa es que ustedes planteen bien estas ecuaciones. No que resuelvan bien un sistema, sino que planteen bien las ecuaciones, ¿ya? Ahora, resolvamos. ¿Cómo se resuelve esta cuestión? El valor de TAC, o sea, los 60 newton lo reemplazaría en las ecuaciones donde sale TAC Ya, y quedaría con 2 incógnitas. ya, Sin embargo, en la ecuación de la fuerza I quedaría con 3 incógnitas. claro. Entonces, mira, esto es lo que yo generalmente hago, jóvenes, y quizá a ustedes les sirva. Lo primero que hago es justamente más o menos pensar cuál va a ser mi estrategia. Conozco TAC. Esto lo voy a mirar primero. Conozco TAC. Si conozco TAC y reemplazo en la ecuación 1, voy a tener algo con TAB, algo con TAD y un número. Yo no sé cuánto es, pero un número. Si yo miro un poquito más abajo, en la ecuación 3, si reemplazo TAC, voy a tener una ecuación con TAB y con TAD y un número. Entonces, ecuación 1, incógnita AB, AD. Ecuación 3, AB, AD. Simplemente por haber reemplazado TAC, mi problema ahora se está transformando en un sistema de 2 ecuaciones y 2 incógnitas. ¿Cómo se resuelve esto? Resolución mental. ¿Cómo se resuelve un sistema de 2×2? Tomo una, la despejo, reemplazo en la otra y determino la incógnita. Determino la incógnita, reemplazo en una de las anteriores, determino la segunda incógnita. Si tengo 2 incógnitas, entonces en la ecuación 2 reemplazo TAB, reemplazo TAC, que ya lo conozco, y reemplazo TAD y despejo P. O sea, ¿cuál es mi mensaje? Es que los problemas que yo planteo generalmente en las pruebas, ¿cierto? Y los problemas de libros generalmente son así, no tratan de hacernos equivocar en la resolución de la matemática. ¿Ya? Generalmente la matemática es más fácil de lo que aparenta. ¿Ya? Así que, recomendación,
vean su sistema, piensen la forma de ataque y vean el camino más sencillo, ¿ya? Así que vamos a hacer eso. Son las 8:12, no demoramos nada. Y voy a empezar a reemplazar al tiro numeritos. Miren, 3268. Profe, ¿y podemos Ya. buscar calculadora en las pruebas para Pero por resolver los supuesto. Sí, por supuesto. Sí. Puede usar calculadora, computador, un clúster, la nube, lo que quiera. Profe, ¿Sí? ¿es válido dejarlo en decimales la ecuación igual? Sí, 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 muy válido. Yo tengo cierto margen de error en las personas que usan decimales o personas que usan las fracciones. Es indistinto. Yo lo voy a hacer con decimales, mira. 32 sobre 68 a mí me da menos 0.47. Alguien le puede poner 0.471. Ya, da lo mismo. Ya ve. Después viene 25 sobre 65, que es la de TAD, más 0.38.5. TAD igual, cuando reemplazo TAC, es 45, 75 por 60, pum, me da 36 menos 36. Esta es la primera ecuación. Al reemplazar TAC, voy aquí, reemplazo TAC en 1 y 3. Reemplazo TAC en 1 y 3. Esta es la ecuación que me queda con la ecuación 1, y en la ecuación 3 me queda 36, 68 TAB, o sea, esto me queda 0.529 TAB, después me queda 36 sobre 65 menos 0.554 TAD igual a 36 sobre 75 28,8. por 60, 28.8, está positivo acá, pasa negativo por el otro lado, menos 28.8. Ecuación 2 asterisco. Y esto es un sistemita, este es un sistemita de 2 por 2. ¿Cómo se resuelve? Reemplazo, multiplico, divido, da lo mismo. ¿Ya? Despejemos TAD de la 1. De asterisco, TAD es igual a. Es igual a. TAB pasa para el otro lado positivo, por si acaso. TAB. Y queda .471 dividido por .385. A mí de eso 1.223 TAB menos 36 dividido por .385. 93.51. Listo. Ahí está TAD despejado de la ecuación asterisco. Ahora reemplazo en 2 asteriscos. ¿Me van siguiendo, chiquillos, cierto? Sí, Sí, profe. profe. Esto. Reemplazo en la ecuación 2 asterisco y me queda 0.529 TAB menos 0.554 por 1.223 TAB menos 93.51 igual menos 28.8. Despejo TAB. Hacer algunas manipulaciones por ahí, tararara. Yo lo hago más mental. Queda .554 por 93.51 por. Y eso es positivo, pasa al otro lado negativo, ¿cierto? Pasa al otro lado negativo, menos, lo sumo con 28.8, ¿cierto?
Ahí está. Y luego me queda punto 529, punto 529, punto 554 de 1.223 por. Eso es negativo. Esto se lo resto. ¡Pum! Listo. Y eso lo divido. ¡Pum! Listo. Me da 542.6 newton. Espero que coincidan. No sé. ¿Ah? Espero que esté bien. ¿Está bien? A mí me da lo mismo, profe. Excelente. Ahora, con TAD, entonces ahora puedo determinar TAD. TAD vale 1.223 por 542.6, ¿cierto? Pum, pum. Menos 93.51, pum, me da 570.1 newton. Y ahora, conozco TAB, TAC y TAD, reemplazo en 2. Ahora, reemplazo en 2. Entonces, P vale, voy para arriba. Dice 4868. TAD, ¿dónde estás? 542.6. ¡Pum! Ahí está. 4875. TAC, 60. Eso es negativo. Menos. 4865. 4865. TAD, 570.1. Eso es negativo. ¡Pum! Pasa por el otro lado. Me da 842.4 newton. Ese es el peso de la placa. Ahí está. ¿Cómo la ven? Hello. Yo usé la calculadora para desarrollarlo y TAD me dio 544 y TAD me dio 572. ¿Ese rango estaría bien en términos de prueba? Sí, sí, sí. Yo me comí hartos decimales por aquí. Sí. Sí, ese rango está bien. Hubiese dado 800 algo o 600 algo, eso ya está medio raro. ¿Ya? Pero por un par de cifras significativas no. De hecho, ese 542 yo lo hubiese dejado como 543. ¿Ya? 570 como 570, 842, un número entero en realidad. ¿Ya? Pero bueno, eso es criterio un poquito de cada uno. Lo que a mí no me gusta mucho, y es porque, digamos, el tema de cifras significativas es un temazo, ¿ya? Incluso puede ser hasta una clase adicional, pero
En general, no usen más de, digamos, si las cifras del problema, acuérdense que el problema está dado con cifras de 60 newton, ¿ya? Entonces, decir 60 como 1,7495 newton, no tiene ningún sentido el 0,00005 newton. No tiene sentido. Este 9 tampoco, el 4 quizás algo, el 7 un poquito, el 1 algo, ¿ya? Entonces, quizás el 60,1 ya está bien, pero si usted escribe 60, está correcto. Los problemas de dos cifras significativas, los resultados son de dos cifras significativas. ¿Ya? Pero, insisto, si usted le pone un decimal, bien. Si le pone 2, bien también. Pero si ya le pone 4, 5 y ya, eso ya no está muy bien. ¿Ya? Eso. Y lo mismo pasa con las unidades de distancia. Por ejemplo, si el problema está en metros, 2 metros, y usted hace unos cálculos y la diagonal de un problema le da 1,7954 metros. ¿Ah? Esa unidad de 1 es 1 metro. Ese 7, esta unidad de centímetros, son 70 centímetros. Esa unidad de 9 son 9 centímetros. Ese de 5 son 5 milímetros. Y ese de 4 son 0,4 milímetros. Ya no tiene sentido, porque el problema está en unidades de metro. Entonces, ya estas cifras no son significativas. ¿Ya? Pero insisto, hay una teoría detrás de estas de las cifras. Yo trato de usar criterios. Use criterios. ¿Ya? Ya, chiquillos. ¿Están copiando algo o prefieren ya cerrar la sesión? Nos volvemos a ver a las, qué sé yo, son las 8:25 en mi reloj. Sí, a las 9. Veámoslo a las 9. Ya, profe, yo por lo menos ya noté. Bien. Cierro. Bueno, profe. Cerrando. Sí.